función, perdón, que modela su posición en el instante t en segundos está dada por s de t igual menos 4.9 t al cuadrado más 19.6 t más 160. ¿En qué instante la pelota alcanza la altura máxima? Bueno, y después pregunta cuál es la altura máxima, en qué instante llega al piso, cuál es la velocidad promedio de la pelota desde el lanzamiento hasta que llegue al piso y con qué velocidad llega al piso, velocidad instantánea, con qué rapidez. Determinar el dominio de la función, posición y realizar un gráfico. Bien. ¿Cuál fue tu principal inconveniente acá? Así partimos de eso y vemos a ver qué. El comienzo todo de todo, no, desde el principio. Sí. Bueno, primero, a ver, dame un segundo. Ay, no sé qué está pasando con esto. A ver, capaz que no lo enchufé bien. Dame un segundo. No me está tomando el lector, el lápiz. Capaz que no lo tomé bien acá. Pasa que lo tuve desarmado. Y no lo... Ahí está. Ahora sí. Bueno. Vamos a empezar lo siguiente. A ver, me dice que tengo un edificio. Vamos a hacer no un gráfico, sino un esquema, un edificio. ¿Sí? Ese es el suelo. Tiene 160 metros de altura. Estos son 160 metros. Entonces, arrojo un objeto desde acá arriba con un impulso. ¿Sí? Es decir, no es que lo dejo caer, sino que lo impulso. O sea que el objeto va a subir. Vamos a hacer una especie de trayectoria. ¿Sí? Va a subir y después va a caer, ¿no? Al piso. Es decir, que vamos a tener en el movimiento un instante, vamos a ponerlo acá, un instante cero y un instante final. ¿Sí? Este punto que está acá será el punto de altura máxima. ¿Sí? Para lo cual va a necesitar necesita transcurrir un tiempo de altura máxima. Es decir, un tiempo de altura máxima. ¿Está bien? Bien. Entonces, te pregunta, ¿en qué instante la pelota alcanza la altura máxima? Y para eso tenemos que todo este movimiento, no confundir la trayectoria con la gráfica de la función que representa el movimiento. Son cosas distintas, aunque en este caso coinciden. Coinciden las formas, no coincide la gráfica. ¿Sí? No es esto, porque si yo tuviera que ver la gráfica, en verdad sube y baja, es una recta. ¿Está bien? Este es un tipo de movimiento rectilíneo. Yo lo dibujé así, simplemente esquematizado, porque si lo pongo todo junto acá no van a ver nada. Pero en verdad la trayectoria de esta piedra es así, una pelota, y baja por la misma recta. ¿Sí? Entonces, no confundir esto con la gráfica que corresponde a este movimiento. Bueno, si miramos esta función, ¿sí? S, que es el espacio, S, por lo general usamos la letra S porque viene del inglés space, entonces, ese espacio recorrido, ¿está bien? Si miramos esto, es una función de segundo grado, es decir, que está representado por una parábola, ¿sí? Y esta parábola, por este coeficiente que es negativo, tiene los brazos hacia abajo. Así que cuando me está preguntando la altura máxima, lo que me está preguntando acá es el vértice de la parábola. Vértice, ¿sí? Eso es lo que me está preguntando acá. ¿Se entiende? Entonces, para calcular el vértice tenemos varios caminos. Hacer completamiento al cuadrado, que es una técnica que por ahí la dejamos casi siempre de lado porque no todos la saben hacer,
y no la enseñamos, no sé si en álgebra se las habrán enseñado, en análisis directamente no la vemos, así que no sé, la dejamos de lado. Pero tenemos otra técnica más, que es calcular las dos raíces y el espacio medio entre medio de las dos raíces pasa al eje de simetría, y con eso vamos a poder calcular la coordenada X del vértice. ¿Sí? Cualquiera de las dos es válida. Bien, ¿y cómo sería esto? Vamos a usar entonces Bhaskara para calcular las raíces. Entonces vamos a calcular ambas raíces, T1 y T2, donde hacemos menos 19.6, es decir, menos B, más menos 19.6 al cuadrado. A ver, denme un segundo a ver si tengo acá a mano una calculadora para poner los números exactos. Si ustedes tienen calculadoras ahí, los van haciendo para comprobar que no me estoy equivocando. ¿Sí? Bueno, esto da al cuadrado 384,16 menos 4 por menos 4.9 por 160. ¿Sí? Todo esto raíz. ¿Sí? Sobre 2 por menos 4.9. Esto es menos 19.6 más menos, y acá directamente voy a sacar la cuenta, más 4 por 4.9 por 160. Esto da aproximadamente 59.33 dividido menos 9,8. ¿Sí? Bueno, y una de estas raíces, me parece que saqué mal la cuenta. No puede ser tan grande. Ustedes saquen la cuenta también. Uno me da menos 4.05 y el otro es menos 19.6. Y el otro me da 8.05. Bueno, tenemos esas dos raíces. Por el medio, sí. A ver, aguarden un segundo. Bien. Bueno, está bien, pero para sacar el eje de simetría, igual tenemos que usarla, ¿sí? Recordemos que ese eje de simetría, es decir, vamos a ese valor, en este momento no le vamos a llamar h, sino que vamos a decir la coordenada x del vértice, tenemos que sumar ambas con el signo que tienen, ¿sí? Y las tenemos que dividir por la mitad, ¿sí? Entonces, esto da 4.1, ¿no? A ver, no. 4 dividido 2, 2, ¿no? ¿Es así? Bueno, esta es la coordenada x del vértice. Es decir, que este es el tiempo, esto que tenemos acá, que sacamos ahí, es el tiempo que insume para alcanzar la altura máxima, o el tiempo transcurrido para alcanzar la altura máxima. Es este valor que está acá. Y ahora tenemos que calcular cuál es esa altura máxima. ¿Y cómo vamos a hacer para calcularlo? Vamos a calcular ahora, a evaluar
a la función s de t en ese tiempo máximo. Entonces vamos a calcular s de 2. Entonces tenemos menos 4.9 por 2 al cuadrado más 19.6 por 2 más 160. Y así vamos a obtener cuál es esa altura máxima, ¿sí? Y eso les da 179,6. Verifiquen, por favor, que esos son los valores reales, o sea, saquen las cuentas ustedes también. Bien, entonces, ahora ya tenemos contestada esta parte. Dice, ¿en qué instante alcanza la altura máxima? En t igual a 2, ¿sí? 2 segundos. ¿Cuál es esa altura máxima? 179,6 metros. ¿En qué instante llega al piso? Bueno, ahí tenemos que ver. A ver, ¿cuál es el instante en que llega al piso? Estas son las raíces. Es decir, vamos a imaginar, después vamos a hacer una gráfica de esta situación, pero obviamente este tiempo no lo vamos a poder considerar porque sabemos que t tiene que ser siempre, como tiempo que es, t es mayor que 0, ¿no? Esto ténganlo en cuenta. Así que esta será la única raíz que tiene validez. Entonces, ¿en qué tiempo, en qué instante va a llegar al piso? A los 8.05 segundos. ¿Sí? Después pregunta, ¿cuál es la velocidad promedio de la pelota desde el lanzamiento hasta que llega al piso? Porque ahora tenemos que calcular cuál es la velocidad. Bueno, atenti con esto. La velocidad de cualquier móvil, ¿sí?, es la derivada de la función tiempo, ¿sí? Asimismo, la aceleración, que es otra, nosotros tenemos dos tipos, este es un tipo de movimiento rectilíneo, ¿sí? Hay dos tipos de movimiento rectilíneo. Eso quiere decir que su trayectoria es una recta. Y hay dos tipos de movimiento rectilíneo. El rectilíneo uniforme, que es a velocidad constante, ¿sí? Y uniformemente variado, que es aceleración constante. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos dos tipos de movimiento. ¿Qué pasa acá? Cuando la aceleración es constante, implica que la velocidad es variable. ¿Sí? Entonces, la aceleración no es otra cosa que la derivada primera del tiempo, y que corresponde, como se cumple esto que dijimos primero, es la derivada segunda del tiempo, ¿no? ¿Sí? Bueno, sabiendo eso, nosotros queremos saber cuál es la velocidad promedio, ¿no? ¿Qué es una velocidad promedio? Bueno, es el promedio de todas las velocidades. Entonces vamos a tener que calcular cuál es su velocidad al instante cero, cuál es su velocidad, por ejemplo, cuando alcanzó la altura máxima, que eso ya lo podemos deducir sabiendo que la trayectoria es una parábola, ya podemos saber cómo es esa velocidad, ¿no? ¿Sí? Y después podemos saber también con qué velocidad va a llegar al piso, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a calcular la derivada primera del tiempo, de la función espacio. Entonces, acá tenemos la función espacio recorrido. La derivada primero es 2 por menos 4.9 por t, más la derivada de esto que está acá es el coeficiente nada más, ¿sí? Y la derivada de este último término es 0, ¿está bien? Porque es una constante. ¿Se entendió? Bueno, entonces, la función velocidad queda determinada por menos 9.8 t más 19.6. Y si nosotros ahora derivamos esto, aunque no, a ver,
creo que no pregunta nada, ¿verdad? No pregunta la aceleración, así que no lo vamos a encontrar. Bien, entonces acá tenemos la función velocidad. Si nosotros calculamos cuál es la velocidad en el instante cero, sí, acá ya podemos decir distintas velocidades. Por ejemplo, en el instante cero, la velocidad, fíjense que si t vale 0, la velocidad es 19.6. Quiere decir que el impulso que le di para arrojar la piedra, porque la piedra, si usted la sostiene, la pelota, perdón, si la sostiene en la mano no sube sola, le tengo que dar un impulso. Bueno, ese impulso le dio una velocidad de 19.6, perdón, acá no es T0, sino en T0, velocidad en T0 es de 19.6 metros por segundo. ¿Está bien? Y vamos a poner V0 directamente. O velocidad, vamos a ponerla acá, velocidad inicial. Es la velocidad inicial. Si nosotros calculamos ahora la velocidad en 2, nos va a dar 0. ¿Sí? Velocidad en 2 segundos nos da 0. Y era de esperarse, porque si el espacio recorrido tiene forma de parábola y este es el instante donde alcanza el punto máximo, es decir, donde está el vértice de esa parábola, ahí la derivada de la función es 0. Entonces b de 0, b de 2 es 0. Y podemos calcular acá b de 8.05. ¿Qué va a ser eso? La velocidad con la que alcanza el suelo, ¿sí? Un instante antes de detenerse cuando llegó al suelo. Es decir, que eso es menos 9.8 por 8.05 más 19.6. ¿Sí? A ver. Ah, no, pará. Acá hay un problema. Porque esto, si ustedes calculan la velocidad, me va a dar menos 59.29. ¿Sí? ¿Por qué da negativa la velocidad? Porque estamos usando un sistema referencial en matemática. Usamos ese sistema referencial y ustedes en física van a usar otro sistema referencial. Pero acá consideramos que la velocidad, ¿sí?, es positiva, porque va ascendiendo. Y acá consideramos la velocidad negativa, ¿sí? Cuando ustedes vean física, después de que aprueben análisis matemático 1, van a poder cursar física. Van a notar que acá vamos a usar otro sistema referencial. Vamos a considerar que todo lo que favorece o lo que va en el sentido de la aceleración gravitacional es positivo y todo lo que va en contrasentido es negativo, ¿sí? Y esto está relacionado con la energía cinética, tema que no vamos a explicar ahora porque estamos viendo análisis matemático. Nos interesa nada más el estudio de la función espacio recorrido y no estamos viendo otro tipo de sistemas referenciales ni nada. Bueno, pero acá la velocidad es negativa, ¿sí? Entonces esto es de 59.29, pero negativo. No quiere decir que las velocidades sí pueden ser negativas y positivas dependiendo del sistema referencial, sobre todo lo que tiene que ver con atracción gravitacional, ¿no? Bueno, entonces nos está preguntando acá, fíjense, una velocidad promedio de la pelota desde el lanzamiento hasta que llegue al piso. Bueno, cuidado que para la velocidad promedio no tengo que considerarla con el signo, ¿sí? Porque yo quiero saber cómo se fue moviendo. Entonces, pensemos en lo siguiente, ¿sí? Supónganse, sube y baja, ¿no? Entonces, sale con una velocidad, acá, una velocidad inicial de 19.6, ¿sí? Llega hasta la altura máxima donde alcanza una velocidad 0, ¿está bien? Y después baja un poco más, ¿sí? Porque sale de una altura de 160
hasta que llega al piso, y acá llega con una velocidad de 59.29. Ustedes dirán, sí, pero es negativa. No, pero tomemos nada más que el módulo de la velocidad, porque para sacar el promedio solo tengo que tomar el módulo. Yo quiero saber nada más con qué velocidad se fue moviendo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es la velocidad promedio? La velocidad promedio, le ponemos una raya arriba, esperen que le vamos a buscar otro color. La velocidad promedio será de 19.6, podría poner más 0, pero no tiene sentido. Más 59.29, todo esto dividido el tiempo que le llevó a hacer todo el movimiento. Y todo el tiempo que le llevó es desde 0 a 8.5. Pensemos que acá no podemos considerar, ¿se acuerdan cuando calculamos las raíces? No podemos considerar desde menos 4,05, no. Acá el tiempo es mayor estricto, es mayor o puede ser igual a 0 también. Es decir, que es desde 0 a 8.5. ¿Está bien? Entonces, vamos a considerar 8.05. ¿Sí? Y al sacar esa cuenta vamos a encontrar cuál es la velocidad promedio con la que se movió el móvil, ¿sí? Recuerden que ahí es sin el signo. Bueno, esa velocidad promedio fue de 9.8 metros por segundo. ¿Está bien? Esa es velocidad promedio. ¿Qué más nos preguntaba acá? Nos dice, ¿con qué velocidad llegó al piso? La velocidad instantánea. Y ahí tenemos... Ay, disculpen que no anda bien el programa, no sé qué le está pasando. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿con qué velocidad llega al piso? La vamos a escribir acá al costado, ya que estábamos escribiendo. Velocidad de llegada al piso es esta que está acá, los menos 59.29. ¿Sí? Menos porque va en el otro sentido. ¿Sí? Ahora, cuando me preguntan la rapidez, ¿sí? La rapidez es el valor absoluto de la velocidad instantánea. ¿Sí? Entonces quiere decir que esa rapidez, vieron que pregunta al lado, la rapidez es de 59.29 metros por segundo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bueno, y después me dice, determinar el dominio de la función posición y realizar un gráfico. Bueno, entonces ahora vamos a escribir la función para realizar ese gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, denme un segundo. Tenemos, voy a escribirla de nuevo. Es menos 4.9 t al cuadrado más, dijimos acá 19.6 t más 160, pero como ya habíamos determinado cuáles eran las coordenadas del vértice, ya podemos escribirlo de otra forma para poder graficarlo. O directamente, si no, utilizamos, por ejemplo, las coordenadas del vértice, que ya conocemos las coordenadas, es el punto 2, 179.6, ¿sí? Y también sabemos acá las raíces, ¿sí? Raíces x igual a menos 4,05, x1, perdón, esto vamos a ponerle t1, porque es t, ¿no? Pero este, por supuesto que no es un t válido, ¿no? Es simplemente para graficarlo. Y 8.05. Bien, entonces, con todos esos datos vamos a ver si podemos hacer una gráfica lo más leal posible a la situación. Vamos a ver.
A ver, espere. Bien, bueno, vamos a suponer que esta es la gráfica. Esperen que la voy a bajar un poquito porque me quedó justo superpuesta. Bueno, obviamente, acá esta parte del eje no la vamos a considerar. Vamos a poner nombres a los ejes. Por lo general acá solemos poner a X, pero en este caso es un problema específico. Entonces acá vamos a poner el tiempo, que está expresado en segundos. Y acá vamos a poner el espacio recorrido, que está expresado en metros. ¿Sí? Y bueno, como dijimos, es de 179. Vamos a considerar que cada uno de estos es 50. ¿Sí? Entonces tenemos 50, 100, 150. Vamos a pensar que 179 va a estar por acá, ¿no? Y acá vamos a considerar que cada uno de estos es 5. Obviamente que va a quedar medio desproporcionado, pero bueno. Tenemos 5, 10. Vamos a ver acá. Esto es 5, esto es 10. Así que vamos a tener 8 más o menos por acá. ¿Está bien? Y como dijimos, este movimiento empieza, o sea, S de 0. Fíjense, miren la función, S de 0 es 160. Y habíamos dicho que acá tenemos a 150, así que más o menos de acá vamos a tener la función. ¿Sí? Y en 2, a ver, acá dijimos que es 5, así que vamos a suponer que 2 está acá, acá está el vértice. ¿Está bien? Y este valor es 2. Obviamente ustedes hagan un gráfico un poco más fiel que este, pero bueno, se hace. ¿Sí? Ese es el gráfico. ¿Está bien? Recuerden que este es el vértice de coordenadas 2.179,6. ¿Sí? Y que el movimiento empieza en 160. ¿Está bien? Y este valor que tenemos acá es 8.05. Entonces ahora estamos en condiciones de escribir cuál es el dominio de esta función. El dominio de la función s de t es el intervalo 0, y 0 también puede ser, porque obviamente en el instante 0 está a una altura de 160, quiere decir que eso es parte del 0, es parte del dominio, y termina su movimiento en 8,05, y también alcanza una altura 0, así que también es parte de ese dominio 8.05. Y si tenemos que escribir la imagen de esta función, la imagen de la función s de t será de 0, ¿sí? Y 0 es parte de la imagen hasta 179.6. ¿Está bien? Incluyendo 179.6. A ver, ¿qué más nos preguntaba acá? Y realizar un gráfico. Bien, ahí terminamos con el problema. ¿Se entendió? ¿Se entendió, profe, se chicos? entendió. Sí, profe, gracias. Profe, y ahí en el inciso A lo vemos resulta de todas maneras, igual aparte de sacar las raíces de la función. ¿Si se puede hacer de otra forma? Sí, Sí. ¿Sí? por ejemplo, Sí se puede hacer de otra forma. cuando la derivada de esa función es igual a 0. Claro, yo lo hice así, pero es verdad. Nosotros, bueno, por ahí me agarraron medio distraída, pero sí, a ver, acá podría haber hecho S' de t, que ya lo calculamos, ¿no? Es, a ver, ahí está, menos 19.8t, no, que era, me parece que anoté mal.
más 19.6. 19.6. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con esto? Lo igualo a 0, es decir, menos 9.8t más 19.6 igual a 0. Con lo cual tenemos que menos 9.8 de t es igual a menos 19.6. Y t será igual a menos 19.6 dividido menos 9.8. Y esto da igual a 2. Esta es la otra forma de sacar esto que tenemos, este valor que encontramos acá buscando las raíces. ¿Está bien? Cualquiera de las dos formas, yo les sugeriría que hagan esta, porque ya que estamos viendo derivadas y practican derivadas. ¿Está bien? A mí me agarraron medio dormida, porque empecé por la parte más simple, digamos. ¿Sí? ¿Está bien? Pero cualquiera de las dos formas es lo mismo, porque lo que acá el truco está en interpretar que cuando me pregunta la altura máxima me está preguntando justamente por un extremo de esta función. ¿Está bien? Gracias, profe. ¿Se entendió? Bueno. ¿La banana que compraste ya dónde está? No.